Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia y el corazón para el consejo de esta mañana. San Juan, capítulo 5. Vamos a leer versos 10, versos 8 al 11. 8 al 11. Vamos a estudiar esta mañana el peligro después del llamado del Señor, de dejarnos que los hombres nos hagan los planes y los moldes y el llamamiento se quede interrumpido. Vamos a leer la porción. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y en el acto aquel hombre fue sano y tomó su lecho y se fue. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles el que me sanó: él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Preguntáronle entonces: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Esta mañana vamos a estudiar algo en esa pregunta. ¿Quién es este que te ha dicho, toma tu lecho y anda, sin ningún otro agregado? Nada más el mismo que te ha dicho eso te da las fuerzas para cargar el lecho. Y se acabó, ya no hay que agregarle más. Vamos a estudiar algo de eso mientras vamos a levantar una vez más las manos al Señor para las peticiones. Padre, que en esta mañana cada rogativa, cada petición de tu pueblo sea atendido de acuerdo a tu poder. Señor, que tu misericordia, que tu gracia nos ampare y que tu palabra fluya para situarnos en el camino de la vida, de la obediencia. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos. Amén y amén. Pueden sentarse. En realidad, hermano, la historia de la cual cogimos este trocito es la historia de aquel hombre que había sido amparado por las tradiciones, por la ley, por los religiosos de su tiempo, y que de alguna manera le habían llevado al conocimiento de que Jehová quería ayudar al necesitado, pero habían puesto tanta traba, los religiosos, los fariseos, los de las sinagogas, habían puesto tanto arreglo y tanto reglamento y tanta cosa, que ya el que se quería acercar a Dios no podía acercarse. Le costaba demasiado. Las leyes más bien habían inutilizado el camino de acercamiento. Y aquí lo tenemos, que Dios había puesto una provisión de sanidad, pero en medio de tanto estorbo que los hombres ponen, ya esa sanidad era aprovechada muy poco. Y aquel hombre había llegado desde hacía 38 años a buscar amparo en esa provisión. Parece que de tiempo en tiempo, dice la historia, un ángel del Señor
movía las aguas del estanque y el primero que se metía quedaba sanado de cualquier enfermedad. Qué interesante. Pura misericordia en medio de tanto legalismo. Pura misericordia en medio de tanta gente que todo lo quiere para sí misma. Y ahí, claro, al saber esa noticia, a través de tantos años, se amontonaban los necesitados. Usted sabe que necesitados siempre los hay. Y se amontonaban buscando uno la salud, otros qué sé yo que buscaban, pero todos buscaban algo de Dios al movimiento de las aguas. Pero cada persona tenía su propio plan. Y como era al primero que se metía en el agua, el que alcanzaba el favor de Dios, los demás ya no. Ya me imagino qué barullo se armaba, hermano, cuando se movían las aguas. Se tiraban unos encima de otros, y si tenían que pasar encima de un niño, encima de quien fuera, pasaban porque querían llegar primero al agua. Se volvió una competencia de intereses. Pero ahí estaban, año tras año, más de alguno lograba llegar al agua primero y se sanaba. Los demás regresaban decepcionados, insultando al que los había estorbado para llegar al agua, reclamándole a fulano y a sutano y por qué no lo ayudó a tiempo, etcétera. Se volvía más reyerta que bendición. Pero ninguna de las enseñanzas de los fariseos, ni siquiera ninguno de los cumplimientos legales que este hombre tenía que realizar, le habían ayudado en nada. 38 años de estar inutilizado, golpeado, desilusionado, cada vez más. Ahora el Señor va a llegar al estanque y va a escoger por gracia. Es una verdadera figura del escogimiento por gracia. Pero yo quiero en esta mañana traerle la diferencia que hay entre que nos escojan por gracia para ser objeto de un favor divino, como la predestinación, por ejemplo, el escogimiento para ser salvos, y otra cosa distinta es obedecer. Cuando el Señor nos llama, como a este hombre, lo llamó aparte, lo sacó de en medio de la masa de enfermos. Ya el Señor llevaba en mente ese hombre. Él no iba a buscar a nadie más. Esa mañana al estanque de Betesda había otros ahí también tan necesitados como ese paralítico. Había tantos ahí, hermano, de años, tal vez años y años, de ciegos y de cojos y de mancos, necesitados. Pero el Señor pasó a un lado de ellos porque había escogido uno. Ahora cuando usted lee el relato completo, usted va a ver que ese hombre no merecía más que los demás. Usted va a ver que ese hombre no estaba pidiéndole fe a Dios. Al contrario, estaba ahí hastiado de la vida, quizá esperando el momento de morir. Esa es la impresión que da el relato. El relato no da la impresión de ser el único que estaba esperando a Cristo, el único que estaba deseando que Jesús llegara si ni siquiera sabía quién era. Si cuando Jesús llegó y se quedó parado frente a él,
no sabía quién era, no lo deseaba entonces, no lo llamaba, no le dijo: Jesús, quédese ahí, no se vaya, ayúdame. Sino es un relato claro de que el Señor viene al mundo de los necesitados, al mundo de los decepcionados, al mundo de los desahuciados, para buscar lo que ha de salvar. Amén. ¿Puede gritar un amén? Así fue como llegó a usted, así fue como llegó a mí, su Bethesda, a saber cuál fue. Yo sé cuál fue el mío. Pero ese día que llegó el Señor a su Bethesda y a mi Bethesda, llegó no porque yo lo estuviera llamando, o usted lo estuviera llamando, o usted le estuviera presentando algún mérito. Sin embargo, por alguna razón, y quizá la única razón, era que estaba enfermo. Se paró. Así que diríamos que una de las razones conocidas, quizá la única razón conocida en la tierra, por la cual Cristo se paró frente a nosotros, era porque estábamos enfermos, necesitados. Es posible que más de alguno de esos enfermos a los que Cristo se paró en el momento dado, ni siquiera sabía que estaba enfermo, que estaba al margen de todo, destituido de la gloria. Pero el Señor se paró, y se paró frente al enfermo y le dice: mira, ¿quieres ser sano? Por eso estás aquí. ¿Cómo no? Quiero ser sano. Mire, el diálogo es muy interesante, pero no lo vamos a analizar. Analicemos en el verso 7 la respuesta del paralítico. Y vamos a analizar ahí cómo el paralítico no estaba pensando en la gracia. Solo estaba pensando en que alguien le ayudara, que alguien le resolviera su problema, que alguien aportara los medios para llegar al agua. Dice acá: Señor, no tengo hombre que me introduzca al estanque. La primera impresión es la siguiente: nosotros estábamos así cuando Cristo iba a llegar. No teníamos hombre que nos pudiera cambiar. No teníamos institución humana que nos pudiera modificar nuestra vida, que nos pudiera sacar de nuestros problemas. Quizá ya habíamos probado a mucha gente y no habíamos salido de los problemas. No tengo hombre que me meta en el estanque. Fíjese que el Señor no le había preguntado: ¿tienes quien te ayude?, sino que le había preguntado: ¿quieres ser sano? ¿Crees todavía en medio de tu decepción que hay posibilidad de que tú llegues a ser sano? Esa fue la pregunta. Y él empieza a decir: pues los hombres no me ayudan. Él está pensando en el agua. Él está pensando en la oportunidad de llegar al estanque. La segunda cosa que le dice es: Señor, aunque haya quien me ayude, siempre hay otro más fuerte que yo, y llega antes. Para otros es la oportunidad. Señor, ya estoy decepcionado de los hombres y de mi suerte, de mis oportunidades. Yo no tengo ya esperanza. Eso era lo que el Señor tenía que oír. Ya no hay nada que hacer. En otras palabras, entonces, esa palabra entonces quiere decir que cuando ya el Señor nos llevó al punto de saber que no tenemos esperanza, que nada nos puede arreglar,
que ya se agotó todo lo que el hombre conoce para arreglar nuestra vida, que nuestro problema, si Dios no interviene, es terminal, se acabó. Cuando estamos así, estamos en el mejor punto para que el Señor intervenga, como en este caso. Le dice: levántate. Hermano, es la palabra más rara para un paralítico. Como que si el paralítico hubiera dicho: bueno, Señor, ¿y qué tú crees que es porque no quiero, que no me levanto? Levántate. Pues es que no me pueden meter al agua, no me pueden sanar. Pero el Señor no está diciendo ahora que se levante para ir al estanque, que se levante para que le pongan reglamentos, que se levante para que le pongan leyes, sino levántate, te doy la orden. Ese es el instante en que nosotros cobramos vida. Yo me imagino que como el Señor se para siempre ante muertos, porque estábamos muertos cuando el Señor llegó. ¿Cuántos saben que ni siquiera llegábamos a enfermos, sino a muertos de una vez? Muertos. Entonces al muerto no se le pregunta nada, ¿verdad? Solo se le da una orden. El Señor no le preguntó: Lázaro, ¿quieres que te saque de la tumba? El muerto se hubiera quedado igual, ¿verdad? Él le dio una orden: cobra vida. Y en este caso, levántate. Inmediatamente el paralítico se levantó. Y quiero que lleguemos al punto. Se levantó y anduvo. Empezó a caminar. Qué interesante. No hubo nada más que obedecer. Fíjese que el llamado fue primero, el obedecer fue después. Él se ha de haber quedado estático en su lecho. Levántate. Y ha de haber dicho: pero ¿qué músculo me va a obedecer? ¿Qué se va a mover en mi cuerpo? Pero él, en medio de esas cavilaciones, sabía que él no podía hacer nada más que obedecer. Obedeció y le respondieron los músculos. Vino la fe. Y cuando se levanta, el Señor lo declara libre y deja que su lecho de enfermo lo cargue. Y sale con el lecho cargándolo, porque dice: en el acto, este hombre tomó su lecho después de ser sanado y se fue libre. Solo déjeme detenerme un segundo, mire, libre. El Señor no le dijo más nada. El Señor no le dijo: y ahora, cuidado si no me obedeces. Cuidado si haces esto o lo otro, como generalmente hacemos nosotros con los que recién vienen al Señor. Nada más cogió su lecho y se fue. Libre totalmente. Pero no tanto como para que se olvidara del que le había sanado. Y no tanto como para que pudiera vivir su vida a su manera. Ese es el punto de esta mañana. Hay mucha gente que Cristo le salva. Gracia, porque es gracia. Nótelo aquí. Este no tenía méritos. Nosotros tampoco teníamos méritos. Es pura gracia el llamamiento inicial. Hermano, realmente en este auditorio y los que están abajo viendo en la televisión y los que están ahí arriba, ¿cuántos entienden que este acto del llamamiento de Jesucristo es por gracia? Amén. Yo lo entiendo perfectamente. Es pura gracia. El que tomó la iniciativa es Jesucristo. Aleluya. Y déjeme que lo remache. En el estanque de Betesda había centenares de enfermos. Pero el Señor llegó y tomó la iniciativa con uno. Ya lo dijimos.
Y ahora va cargando su lecho a vivir su vida libre por primera vez. Pero mucho cuidado con esa libertad. Mucho cuidado con ese lecho que llevas. Mucho cuidado a dónde te vas ahora. Fíjese, hermano, que tampoco vamos a permitir que los hombres nos esclavicen. Porque yo quiero que usted sepa que los primeros que le salieron al paso, después que Cristo lo declaró libre, después que Cristo lo declara en una nueva vida, los primeros que le salieron al paso fueron los religiosos. Y no para ayudarlo. Le salieron al paso: un momentito, ¿a dónde vas? Con el lecho encima. A ellos no les importaba que era una nueva vida. A ellos no les importaba que era una nueva manera de estar en la vida. A ellos no les importaba que era un milagro. A ellos no les importaba nada más que aplicar la ley sobre la gente. Y luego le dijeron: oye tú, ¿no sabes que es sábado hoy? Si ese pobre vivía igual todos los días, hermanos, para él no era lunes, sábado, domingo, era lo mismo, un lecho y acostado. Pero hoy es sábado. Así les digo, es sábado. Ah, de veras que es sábado. Pero mire, ¿qué van a hacer con él? ¿No te has dado cuenta que no se debe cargar el hecho en día sábado? ¿No te has dado cuenta que la ley ordena que no se camine con un lecho encima en día sábado? O sea, le están pegando a la nueva vida de este hombre la ley, los reglamentos, las cargas que hacen difícil la vida. Eso no lo debemos permitir, pero tampoco nos debemos de ir libres a vivir como querramos vivir. Porque este paralítico, en vez de seguir a Cristo para oír las instrucciones que ahora tenía que obedecer para la nueva vida, se fue al templo, donde estaban esos emisarios o los jefes de esos emisarios que le estaban estorbando su sanidad, donde estaban todos aquellos aplicadores de la ley, acusadores de hombres. Y fíjense que qué casualidad que para ahí se fue el paralítico, a hacer nueva vida dentro de la ley. Eso no se puede. Si hay nueva vida, el único que tiene derecho a regirla es aquel que la dio. Aquel que le dijo: toma tu lecho y anda. Por eso fue que la respuesta a estos hombres que le estorbaban el paso fue maravillosa. Mire, les dijo: yo no sé de reglamentos, porque los reglamentos a mí me dejaban igual ahí en el lecho. Yo no sé de leyes, porque yo de todas maneras mis leyes para mí no eran nada, porque ahí estaba inútil. Yo no sé nada de eso. Lo único que sé, que el que me dio esta nueva vida me anuló reglamentos. Porque si los reglamentos son que no se debe cargar en día sábado, o si la ley es que yo no debo hacer esto y aquello, ni lo otro, ni lo demás allá, yo no lo sé, porque el que me dio la vida ahora me dijo que sí lo podía hacer. Aleluya. El que me dio la nueva vida me dijo: toma tu lecho y anda. Y para mí es más grande la orden del que me dio la vida que de ustedes que nunca me han dado vida. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No dejes que
te robe la libertad y las bendiciones. La gente que te pone reglamentos y te pone leyes y te quiere organizar su vida como a él le da la gana, no le hagas caso. ¿Sabes por qué? Porque ese ni él mismo cumple lo que te está diciendo que cumplas. ¿Cuánto glorifican a Dios? Libres, completamente libres de todo lo que los hombres te quieran poner. Vete libre, carga tu lecho, rompe moldes, rompe reglamentos humanos. Solamente piensa a quién vas a obedecer ahora. A los pastores, bueno, el Señor dice que hay que obedecerlos. A las autoridades de la iglesia, bueno, pues el Señor dice que hay que obedecerlas. Pero en el fondo de todo, al que le debes ahora la obediencia plena para que Él te indique qué es lo que tienes que hacer, se llama Jesucristo. Y como Jesucristo te llamó para llevarte al Padre, entonces es a Jesucristo el que te dio la nueva vida, al que le tienes que preguntar: y ahora Jesús, y ahora Cristo mío, ¿cómo hago para llegar al Padre? El Cristo te va a ir instruyendo en el camino y te va a ir llevando hasta el Padre. No es el hombre, no es la iglesia, no son los amigos, no son los hermanos, no son los dirigentes los que te van a decir cómo llegar al Padre, porque es el Cristo que te llamó, el que te va a llevar a la meta del Padre. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora quiero que vea quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda. Como quien dice, ¿qué autoridad tiene más que la ley? Sí tiene más autoridad. Él es el autor de todo, ¿verdad? Pero ahora el Señor, verso 14, se fue a buscar a este hombre que inició una nueva vida. O sea que el Señor no se concreta. Y vamos a seguir las huellas del paralítico y del Señor. Mire, no se concreta con darte nueva vida. El Señor no se queda detenido con haberte sacado del montón de necesitados y haberte dado nueva vida y haberte mandado a caminar libre. No se contenta con eso, sino que te busca. Fue a buscar al paralítico. ¿A dónde se iría este paralítico? Ya no lo volví a ver. Y se fue a buscarlo. Y como él sabía dónde estaba, directamente se fue al templo. Y lo va mirando en primera fila, hermano. Y lo va viendo seco. Y lo va viendo parecido a los demás religiosos. Y lo va viendo lleno de reglamentos. Ya se había tragado todos los reglamentos. Ya había aceptado todas las fórmulas de los fariseos. Estaba igual entre los fariseos. Y el Señor no le dio nueva vida. Y el Señor no lo sanó para que fuera un fariseo más. Ahí lo esperó. Que terminara de farisear. Ahí se quedó en la puerta del templo, que terminara su culto, que terminara sus ceremonias, que terminara junto con aquella gente que solo era acusaciones a los demás, que terminara de hacer ceremonias. Y oiga, ¿qué pasó? Cuando salió el que había sido sanado, le halló Jesús en el templo y díjole: momentito, ¿a dónde vas? Que bien caminas, ¿eh? ¿Cómo? Qué hermoso andar tienes. Ya me lo imagino cómo salió del templo, como que si todo el tiempo hubiera caminado. Ahora iba, fariseo iba ahí, elegante, con su Biblia, con su himnario y todo lo demás. Y todos sus atuendos, bien elegante, y se detuvo cuando Jesús lo paró después del culto. Y oiga qué diálogo. Entonces el Señor le dice:
he aquí, has sido sanado. Te veo que caminas bien, no te duele nada, nada. ¿Está usted en buena salud, magnífica salud? Nunca he estado como hoy estoy. Por supuesto no había reconocido quién era el que le hablaba. Y siguió mirándolo el Señor y le dice, oye, has sido sanado. No peques más. No lo encontró en adulterio, no lo encontró robando, no lo encontró murmurando, lo encontró haciendo culto, lo encontró poniéndose a la par de los que de la ley hacen un látigo. Lo encontró sentado junto con los que estorban la libertad en Cristo. Lo encontró haciendo religión. Y le dijo, no peques más. No caigas en un área que yo abomino. No caigas en el terreno en que todos caen. Hacen sus propias ceremonias, hacen su propio culto, hacen su propio camino, hacen su propia vida. Yo lo abomino eso, no peques más. Y oiga, hermano, le agrega, para que no te venga alguna cosa peor. Lo había sacado de las órdenes de Jesús. Estaba cayendo en un terreno punible ante Dios y le podía venir algo peor que la parálisis. Le podría venir la parálisis espiritual. Y esta es la razón por qué el Señor quiere, hermano, después de habernos salvado, después que tomó la iniciativa de salvarnos, eso fue de Él para nosotros, por pura gracia. Ahora quiere que te detengas y que le oigas sus órdenes para tu nueva vida. Porque te va a dejar frente a la alternativa. Y esta alternativa no hay nadie que se escape de los que Cristo llama. O haces lo que yo digo, o haces lo que tú quieres. Se paró frente a Pedro una vez y le dice, Pedro, yo te he llamado, ¿deja las redes o sigue con las redes? Dejó las redes, obedeció. Le vi, yo te llamo, ven, o te quedas en tu trabajo ahí contando dinero, o te vienes detrás de mí y dejas todo tirado. Dejó todo tirado, obedeció. Y lo que es más interesante, un día el Señor, habiendo llamado ya a Pedro por pura gracia, ahora lo deja frente al mar, en la tormenta. ¿Me vas a obedecer a mí o vas a hacer lo que tú quieres, Pedro? Pedro le había pedido bajarse al agua para caminar sobre el agua. Tenía que dejar la barca. El Señor le dijo, ven, esa es la orden. Pero ¿qué iba a hacer Pedro después de la orden? Quedarse en la barca o bajarse. Y esa es la alternativa que te queda a ti, creyente. Tú crees que la gracia te da permiso para vivir como quieres, te engañas. La gracia, o sea, el llamamiento gratuito que Cristo te hizo, te coloca ante la alternativa diaria de hacer lo que Dios te dice por medio de Jesucristo o desobedecer. Si tú obedeces, vas a tener la vida abundante que Cristo quiere transmitirte. Y si tú desobedeces, vas a tener una vida miserable, aunque salvo, aunque hijo. Pero en desobediencia vas a recibir en tu propia cosecha el castigo. Porque lo que siembres vas a recoger. Mira, hermano, Pedro
ven, nueva vida, nueva manera de caminar sobre el mar, nueva forma de mostrarte mi poder. Pero yo no te voy a ir a bajar, Pedro. Pero yo no te voy a descolgar de la barca y te voy a poner con los pies en el mar. Ven, nada más, ven. Pero tú decides si te bajas o te quedas en la barca. Quedarse en la barca es acomodar nuestra vida a una vida lejos de la voluntad del Señor. Bajarse de la barca es experimentar lo sobrenatural que el Señor quiere que tú experimentes. Pero la decisión es tuya. El llamado es de Cristo, porque si Él no te llama, no te bajes porque te ahogas. Pero si Él te llama, todavía puedes escoger entre bajarte y quedarte. Yo le llamo a esto el área de los huertos, porque me vienen a la mente dos huertos de dos personajes que Dios llamó. Y usted lo va a ver bien claro. Adán, te llamo. Vas a ser el Señor de la creación. Vas a ser el ser, corona de toda mi obra. Vas a ser lo máximo que yo he creado. Solamente que me vas a obedecer en el huerto. Ahí está. Y luego el Señor se quedó esperando. Se quedó esperando. Adán, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a obedecer o me vas a desobedecer en el huerto? Nota. No le dijo Dios, como yo ya te llamé y como yo ya eres mío y como tú eres mi criatura máxima, entonces yo voy a escoger por ti. Sino le dijo, yo voy a esperar que escoges tú para darte paraíso o sacarte del paraíso. Y Adán se quedó pensando y dijo que bueno es tener comunión con Dios. Y muchos cristianos hacen lo mismo. Qué bueno es tener comunión con Dios. Qué maravilloso sentirse hablando con el Padre en la madrugada. Qué hermoso es tener esa intimidad. Y qué hermoso es el huerto. Y todo está a la mano. No hay problema. Pero siempre obedeciendo. Me voy a dar un momento de desobediencia. Voy a desobedecer solo este día. Sobre todo ahora que ya mi Evita ya cayó. ¿Nota usted? Como Evita ya cayó, yo voy a desobedecerte, Señor. En otras palabras, quiero unir mi destino con Eva y te voy a obedecer. Y usted sabe qué pasó, ¿verdad? Que los dos lo sacaron del huerto. Hermano, es la misma cosa que acabamos de leer. Mira lo que haces después que por gracia el Señor te llegó a sacar de tu Betesda. Porque de lo que hagas dependerá tu felicidad en la tierra o tu desgracia. Mira, paralítico, has salido de tu miseria, has salido de tu pena, de tu problema. Pero ahora, de lo que hagas, te vendrá algo mejor o algo peor. Veamos al otro Adán del otro huerto, del de Getsemaní. Ahí entra el Adán postrero. Ya el Padre lo había escogido como el ungido, el Hijo unigénito,
que iba a realizar la obra máxima para el hombre, pero lo deja en el Getsemaní y le dice: bueno, hijo, es la hora. ¿Qué vas a hacer? Mi voluntad o la tuya. Gracias a Dios que ese Adán no dijo como el primer Adán, sino que ese Adán dijo: Padre, es duro el vaso, es fuerte el vaso, es amargo el vaso, desearía que pasara rápidamente o que fuera otro el camino, pero hágase en este instante tu voluntad, te entrego la mía, aquí está mi voluntad. Hermano, identificó la voluntad con el Padre y vino la vida más abundante que jamás ha visitado la tierra, que hasta el día de hoy nos está desparramando de su amor y de su gracia. Pero es necesario que nosotros entendamos que como personas que estábamos agobiadas en Bethesda, destruidas, decepcionadas y que no teníamos esperanza, y si por gracia hemos sido seleccionados y vamos ahora con una nueva vida y estamos por esa gracia de pie, debemos ir detrás de aquel que nos dio la nueva vida para oír las nuevas órdenes. Ahora vamos a depender de Él. Ahora le vamos a decir: Señor, yo quiero oír tu voz. Tu voz es una orden para mí. Tus órdenes yo las quiero obedecer. Yo quiero dar mi propia vida para que la uses y no la quiero usar para mí mismo. Yo no sé en qué terminó la historia del paralítico. Yo no sé, hermano, que más que lo que dice acá, que los judíos lo perseguían a Jesús para matarle, porque creían que estaba anulando la ley que querían ellos imponer a los hombres. Pero lo que estaba haciendo el Señor no era anulando la ley, era dando nueva vida a los que no tenían ni fuerzas ni temían la ley. Lo que estaba haciendo era levantando paralíticos, levantando inútiles, como lo somos nosotros antes de conocer a Cristo. ¿Para qué? Para que seamos útiles a lo que Él diga enseguida. De tal manera, hermano, que ahora estamos en la barca de la iglesia. Ahí en la barca de la iglesia estamos o como Pedro o como los demás discípulos, que oyendo la voz del Señor ven. Podemos quedarnos en nuestros programas, en nuestras rutinas, en nuestras ceremonias, si usted quiere, en nuestros moldes, o podemos romper con todo lo que hay en la barca y bajarnos al mar, porque ya Cristo te dijo: yo tengo para ti si te decides a bajar, si te decides a obedecerme, no a obedecer las voces humanas en los templos, sino mi voz. Yo tengo para ti una vida sobrenatural, porque vas a caminar sobre las aguas. Entonces Pedro se bajó y caminó sobre las aguas. O sea que en esta hora quiero que tú te lleves a casa el pensamiento. Pedro se bajó de la barca para poder vivir una vida de obediencia al Señor. ¿Verdad que sí? Porque ahora ya en el mar se quedó viendo al Señor, y en cuanto él tuvo miedo y dejó de verlo, mire lo que le pasó, pero luego pidió auxilio y el Señor lo sacó adelante. Quiere decir que ahora él se entregó en ese caminar en el mar a una vida dependiendo exclusivamente de la voz y del poder de Jesús. Esa es la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Allá en la barca, a los demás, a Juan,
a Felipe, a cualquiera de los otros, no les dijo nada, no les dijo ni una sola palabra en el sentido de lo que acababa de hablar con Pedro. Sencillamente llevó a Pedro a la barca, entró ahí con ellos, pero quiero que note, con el que dialogó fue con Pedro, porque Pedro se decidió a bajarse a seguir la voz de Jesús. Cuando el Señor te salvó, hermano, te salvó para que te quedes oyendo la voz de Jesús. A Él oír, dijo el Padre, en el monte de la transfiguración. Quiere decir que ahora nuestros oídos deben estar abiertos en la nueva vida a hacer lo que Jesús nos diga que hagamos, porque Él nos acompaña en el único camino que lleva al Padre. No oigas instrucciones de otros a menos que Jesús los autorice, a menos que Jesús les dé su revelación. Y entonces vas a ir en el camino más seguro que lleva al Padre, que es el camino que Cristo trajo cuerpo y con su propia sangre. Yo quiero invitarte en esta mañana, cerrando tus ojos ahí donde estás. Pero óyeme por favor con tus ojos cerrados, si quieres. Pero oye esto. ¿Quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? El que tiene la autoridad para ordenarte a una nueva vida. El único que tiene autoridad para ordenarte a esa vida. No los hombres que cuando te quieren ayudar te estorban. No has quedado para vivir una vida libre, sino una vida de obediencia a Jesús. Pero una vida de obediencia a lo que Jesús te va a ir diciendo, no a reglamentos caducos, no a normas que no te ayudan, no a señalamientos y acusaciones legales que nada te sirven, que nada le sirvieron al paralítico y nada te sirven a ti. No a abstinencias o a permisiones de leyes humanas, sino a lo que Jesús quiere decirte cada día en el camino por el cual transitas. En esta mañana, tú recuerdas cuando el Señor te regaló la salvación. Tú recuerdas cuando te dijo, ¿quieres ser sano? Y te levantó. Pero quizá has ido a buscar lugares en donde te has amarrado. Has ido a buscar lugares donde no puedes tener la libertad que Cristo te ratifica, en donde no puedes oír la voz del que te dio la nueva vida. Hoy sigue a Jesús. Lo que tú puedes escoger es seguirlo para obedecerle. Lo que tú no podías escoger era la salvación. Él te la tenía que dar. Pero la obediencia sí la puedes escoger. O la desobediencia. Y así mientras estás orando, es como cuando el padre de la parábola pequeña, chiquitita parábola, le dijo a su hijo, ve a mi niña. Él podía escoger entre ir y no ir. Escogió no ir. Pero el otro hijo, que había rechazado obedecer a su padre por mucho tiempo, le dijo el padre, ve a mi niña. Y le dijo, no voy. Pero después, arrepentido, obedeció y fue. Este es el hijo que Dios quiere tener en sus dominios, en su reino. Al hijo que obedece, aunque a veces los impulsos negativos lo quieren detener, aunque a veces los hombres lo quieren detener, pero él
arrepentido, porque sabe que le han regalado la salvación, la filiación en la familia del Señor, va a la viña, porque en eso le va la gratitud. ¿Qué vas a hacer, hermano? Tú que no escogiste ser de Cristo, pero que Cristo te escogió, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a escoger vivir una vida abundante obedeciéndole? ¿O te vas a quedar en tus programas de tu propia vida? Después no le vas a poder reclamar que no te dio vida abundante, porque esa era la vida que tenía para ti, pero no la quisiste. Si alguien siente que está como el paralítico en el templo, dígale al Señor: yo no quiero que me venga algo peor que como estaba antes. Yo no quiero que me venga algo terrible como vivía antes. Mejor te voy a obedecer de ahora en adelante. Voy a ir detrás de ti. Si alguien está ahí y tiene ese sentir, dígaselo al Señor. Mientras esas personas están reflexionando ante el Señor, yo voy a invitar, si hay alguien que quiere venir a Cristo esta mañana, que siente que el Señor lo está llamando, que venga aquí adelante y vamos a orar con esa persona. Mientras se preparan a venir, vamos a terminar esta reunión diciéndole que no hay cristiano, no hay un solo cristiano que pueda vivir una vida separada de las órdenes de Jesús. Va a vivir una vida miserable. Y es mejor que en esta hora entienda que la vida más libre es la vida que le entregamos al Señor. Que entonces Él la va a manejar de la mejor manera, dando órdenes a cada momento. Pero necesita que le demos la obediencia, que le digamos: sí, Señor, yo quiero obedecerte. Ahora, sí podemos escoger la obediencia. Repito, no podemos escoger la salvación, porque Él la regala. Pero sí, después de salvos, podemos escoger obedecerle. Y es la mejor vida que podemos llevar. Nos vamos a preparar para hacer la oración de fe. Levantamos las manos al Señor. A usted que le sacó de su Bethesda, no se vaya a la rutina como este paralítico, sino váyase detrás de Cristo para obedecerle y que no le venga nada peor de lo que tenía, sino lo mejor que Cristo lleva en sus manos para usted. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, Padre, venimos ante ti en esta mañana para rogarte por estas almas que están pasando al frente, que están ofreciéndose para obedecerte, para seguir al lado de tu Hijo Jesucristo en el camino estrecho para llegar a ti, para poder adorarte, Padre amoroso, en espíritu y en verdad. Señor, que cada uno de los que han reconocido que han llevado una vida de desobediencia, una vida rutinaria y una vida apagada, puedan esta mañana cambiar para una vida ardiente, para una vida detrás de las huellas de nuestro Señor que trazó desde la cumbre del Calvario. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sana, liberta y da poder, porque tú lo has prometido
y tú estás dispuesto a hacerlo en esta mañana. Hazlo, lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria sea su nombre. El Señor le bendiga y le guarde.